buenos días. Muchas gracias a Consuelo Gaitán, a su equipo y a todos los organizadores de este 6º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas por hacer posible nuestra presencia aquí. Felicitaciones y gracias a todos ustedes por su presencia. Con vuestra venia, quisiera aprovechar la ocasión para rendir homenaje a la memoria de Óscar Garay, bibliotecario campesino del caserío de Jerez, compañero de nuestra red, que falleció hace apenas unos meses mientras participaba como voluntario en los trabajos de su comunidad. Y con él a todos los que han hecho y hacen posible este camino y esta andadura. Hay un cuento acerca de un rey que durante una cacería se alejó de los demás y se detuvo a descansar a la sombra de un árbol. De pronto, un campesino que pasaba por ahí se acercó, lo saludó como a cualquier paisano y le dijo: «He escuchado que el rey anda cazando por aquí. ¿Sabe usted si eso es verdad?» «Pues sí, dicen que sí», le contestó el rey sin identificarse. «Vea que a mí me gustaría conocerlo», afirmó el campesino. «Pues venga conmigo», le dijo el rey. «Lo voy a llevar donde él se encuentra. Cuando lleguemos, va a ver usted que todos se descubren menos uno. El que no se descubra, ese es el rey». Así que fueron los dos al encuentro de los otros. Cuando les vieron llegar, todos se descubrieron y el rey preguntó al campesino: «Entonces, ¿ya sabes quién es el rey?» «La verdad es que no estoy seguro», le contestó el campesino. «No sé si el rey es usted o yo, porque somos los únicos que estamos con el sombrero en la cabeza». Tenía que recordar este cuento cuando pensaba en la percepción que tenemos de nosotros mismos como seres humanos, como latinoamericanos, como bibliotecarios, pero pensando también en aquello que reverenciamos y fortalecemos, si es la investidura o la esencia, si es el título o el mérito, si es la fachada o la hondura. No es una duda liviana para los tiempos que corren, sobre todo si andamos debatiéndonos en medio de dos aterradoras catástrofes que terminan siendo una sola. Por un lado, lo que podríamos llamar el cambio climático ambiental, y por otro, el pavoroso cambio climático mental. Ha pasado casi medio siglo desde que Suecia presentara la preocupación por la lluvia ácida y la contaminación por pesticidas y metales pesados en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. El desenfreno industrial de la postguerra occidental ya no podía ocultar las agonías de la tierra. Como era de esperar, los pobres fueron acusados como causantes de la destrucción. A ellos debía capacitárseles en el consumo balanceado y la competencia moderna. Y hoy por hoy, Sudamérica está entre los niveles más altos de deforestación, por ejemplo, con 4,5 millones de hectáreas al año. Los organismos oficiales calculan que casi 2 millones de toneladas de carbono se emiten anualmente a la atmósfera debido al cambio en el uso de los suelos. Esta no es solo una pesadilla amazónica. De los 800 millones de hambrientos que pueblan el mundo, 50 millones están en América Latina. Y la paradoja cuenta que mientras el 11% de la población mundial se muere de hambre, otro 13% sufre de obesidad. La palabra contaminación alcanza su máxima significación en la especie humana, porque en el latín contaminare equivale a ensuciar, contagiar, corromper, pervertir. Y el diccionario señala que es
alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos, inficcionar, corromper con malos ejemplos, corromper la fe o las costumbres, profanar o quebrantar la ley de Dios. Esto significa que no solo es el árbol que se derriba, sino el espíritu que se desploma, que no solo es el bosque que se incendia, sino el ánimo que se trastorna, que no solo es el río que se mancha, sino también el sueño que se mutila. Es cierto que esta angustia no es de ahora, pero no cabe duda que andamos cada vez peor. Entre los siglos V y IV antes de nuestra era, vivió un filósofo y matemático griego llamado Demócrito, a quien sus compatriotas tenían por loco. Vivía aislado de todos y andaba riéndose de todo. El gran médico Hipócrates fue llamado para atender el caso, y este fue con la sospecha que iba a encontrar un hombre afectado por un vigor excesivo. En el escrito conocido como Carta a Tamayeto, el médico Hipócrates narra el encuentro con el filósofo. No es un solitario, es un hombre que lee y estudia, buscando las causas de la melancolía y la depresión. Solo me río, decía Demócrito, solo me río del hombre lleno de estupidez, desprovisto de acciones firmes, pueril en sus designios y sufriente, sin ninguna utilidad a causa de sus inmensos trabajos. De ese que con ansias desmesuradas funde el oro y la plata, los acumula sin descanso y se esfuerza por poseer cada vez más para ser cada vez menos. No se avergüenza de llamarse feliz porque excava las profundidades de la tierra por medio de hombres encadenados. Entre ellos, algunos mueren después de estar sometidos a una larguísima esclavitud y viven en esta prisión como en su patria. Buscan oro y plata hurgando entre polvo y desechos, desplazan montones de arenas, abren las venas de la tierra para enriquecerse y despedazan la madre tierra. Hipócrates terminó su carta escribiendo: Demócrito no está loco, es el hombre más sabio que he visto, y a mí, con su conversación, me ha hecho más sabio. De modo que el desafío que nos convoca y nos interpela es inmenso, porque implica revisar los fondos para transmutar la demencia de la destrucción y la violencia en la locura de releer el mundo y abrazarlo, en la rareza de los imposibles y en la capacidad de ponernos en el pellejo del otro. ¿Cómo nos toca este desafío por la relación con el libro y la lectura? Probablemente una pugna esencial es la que tiene que ver con la memoria y el olvido, es decir, con los principios que evocamos en nuestro quehacer y con aquellos que se desvanecen a medida que los eludimos. Porque el poder hegemónico también se encarga de mecernos la cuna de los olvidos y borrarnos las huellas de la memoria. Prueba de ello puede ser la historia que dispensamos a través de nuestras bibliotecas. El solo hecho que los sometidos no funjan nunca de autores revela la manipulación política del pasado, más aún en nuestro continente, donde durante más de 500 años el coloniaje ha ido forjando diversas formas de despotismo interior. Peor todavía, no es solo que la historia oficiosa mienta, es que precisamente revela la mentira y oculta la evidencia, es decir, delinque, porque sustrae la certeza, envilece los indicios y autoriza los embustes. Es la paparrucha del alevoso, el infundio de los impostores, y al final no es que mienta, es su patente y nos dice de qué artimañas están hechos. Esa historia no es la nuestra. No es la nuestra, pero nos atraviesa. Nos hace quitarnos el sombrero en sus diversos fueros, de la matemática a la geografía y de la estética a la literatura.
Alguna vez leí un graffiti que decía: un gran historiador es una persona que tiene una gran memoria y espera que las otras personas no la tengan. La memoria está en el núcleo de la identidad de los pueblos, pero hay que abrir el núcleo, porque la crónica legal es como un blindaje que lo asfixia. De ahí el valor de la mayéutica, el arte de ayudar a parir, de hacer emerger lo entrañable, porque el recuerdo no tiene que ser sujeto de dominio cuando tiene la independencia del corazón comprometido y el vigor de la mentalidad indómita. Valga la ocasión para hacer un reconocimiento público a las ardillas. Al parecer, ellas sí que tienen un olvido fecundo, porque como no siempre recuerdan dónde han enterrado sus nueces, son responsables cada año del nacimiento de cientos de miles de árboles. De alguna forma, los recuerdos son una semblanza que se escribe constantemente. No son una etapa pasada, un acontecimiento de los tiempos idos, porque la reminiscencia los actualiza, la evocación los despierta. Y cuanta más emoción tuvo el recuerdo, más perdurable es su presencia, más potente es su resurrección, más vigente es su causa. Es decir, mal haríamos en embobarnos con las ajenizantes novedades del consumo si en nuestro propio patio está el raigón que nos ha hecho posibles. Dicho de otro modo, mal haríamos en perseguir espejismos en lugar de avivar nuestro propio oasis, en nuestro propio territorio y con nuestra propia gente. A menos que seamos felices dentro de esta máquina de dejar hacer y dejar perder y dejar pasar. Se trata de tomar en cuenta la pregunta que hace un genial filósofo y cantautor colombiano: ¿cómo lo ve don Gregorio? La cucharita, ¿a dónde fue a parar? Don Antonio Vilches, bibliotecario de la comunidad de San Isidro, me contaba hace un tiempo de aquel mayorcito ya ciego que escuchó a sus hijos conversar con los ingenieros diciendo que no iba a llover y que iba a ser un año muy malo. Déjense de decir sonceras, tronó el mayor. Llévenme a la laguna que quiero preguntarle a las arañas de las Ineas. Las Ineas son los juncos de totora, las Eneas. Lo llevaron cargado hasta la pequeña laguna y pidió que miraran a qué altura habían tejido las arañas sus telas. Están muy arriba, casi en las puntas, le dijeron sus hijos. Entonces va a haber muchísima agua. Siembren todo lo que puedan, sentenció el viejo. Los ingenieros movieron la cabeza. El viejo era analfabeto y las arañas tampoco habían ido nunca a la escuela. Pero ese año llovió muchísimo, tal como los iletrados habían dicho. Ser analfabeto no significa ser ignorante. Ignorante es aquel que no comprende que el analfabetismo es consecuencia de la postergación, pero en algunos casos también de la soberanía. Si un pueblo elige conservar sus saberes a través de los tam-tam, en esa sinfonía radica su memoria y en ese ritmo camina su sabiduría. Ignorante es sobre todo el que no asume la fructífera dimensión de las junturas solidarias. El individualismo compulsivo, particularmente en estos tiempos, puede ser estimulado por la hiperabundancia de una información que moja pero no limpia, o que maquilla pero no fecunda. Esto implica que el rememorar y tomar en cuenta nuestras matrices es un tema de posicionamiento básico. Lo que está en cuestión es la libertad de recordar, de poder hacerlo sin someterse a las manipulaciones que nos desvían y nos tuercen. Tenemos una lección a tomar en cuenta en esta encrucijada. Es un cuento que fue escrito hace unos 2800 años por otro hombre ciego, hijo de prisioneros de guerra, dedicado a la tarea de recordar los poemas de su pueblo. En la Odisea,
Homero nos dejó aquella paradoja de la libertad conocida con el nombre de la astucia de Ulises, que se ata al mástil de su barco para no sucumbir al desmesuradamente tentador, pero a la vez mortífero, canto de las sirenas. La diosa Circe le aconseja: si suplicas a tus compañeros o les ordenas que te desaten, que ellos te sujeten todavía con más cuerdas. Es decir, uno tiene que hacerse dueño de sí mismo, amparado por su comunidad, para no dejarse arrastrar. De modo que la libertad, como la memoria, no son frutos del azar, son una inagotable conquista. Hay un acontecimiento histórico que suelo machacar relacionado con la llegada del libro a nuestro continente. Y no es una bronca ligera. Ocurre que la invasión desatada hace ya más de 500 años sobre nuestros pueblos sigue sacándonos la lengua y actualizándose de las más sutiles y brutales formas. Aún en estos tiempos de ponderado avance tecnológico, contenidos y formatos pueden seguir siendo los mismos. No es solo que la misma historia se sigue repitiendo, sino que los procedimientos sociales pueden estar ya impregnados de ese carácter invasivo. De modo que una especie de retrospección no es solo para vernos en el espejo de lo pasado, sino en el catalejo de lo que estamos construyendo con nuestro quehacer bibliotecario. En el siglo III, antes de nuestra era, Aristóteles enseñaba en la política, y al parecer sigue enseñándolo todavía ahora, que la guerra misma es en cierta manera un modo natural de adquisición, puesto que comprende la cacería no solo contra las bestias salvajes, sino también contra aquellos hombres que, nacidos por naturaleza para obedecer, se niegan a someterse. Es una guerra que la naturaleza misma ha hecho justa y legítima. Los alegatos que justificaron la llamada conquista de América en el siglo XVI iban más allá de la mera imposición. Lo que pretendían era la total derrota de los otros. El llamado requerimiento estaba basado en la doctrina del ars dictaminis, es decir, el argumento vociferante del autoritario, el inapelable discurso de los dictadores. La tarde del 16 de noviembre de 1532, 10.000 abuelos nuestros, hombres, mujeres, ancianos y niños, fueron asesinados en la plaza de Cajamarca con el pretexto de un libro arrojado al piso. El libro arribó a nuestra tierra como un cartero del infortunio. El cronista indio Felipe Guamán Poma de Ayala cuenta que el fraile español Vicente Valverde se acercó al Inca Atahualpa y le instó a que se sometiese a su Dios y a su imperio, que lo que él creía era cosa de burla. Atahualpa le respondió que no tenía por qué adorar a nadie sino al sol que nunca muere, y preguntó quién le había dicho todo lo que estaba proclamando. El fraile contestó que se lo había dicho el libro. Entonces le dijo a Atahualpa: dame el libro para que me lo diga. Y ansí se lo dio y lo tomó en las manos. Comenzó a hojear el dicho libro y dijo el Inca: ¿cómo es que a mí no me lo dice? No me habla a mí el dicho libro. Hablando con grande majestad, asentado en su trono, el Inca Atahualpa arrojó el dicho libro de las manos. Entonces Fray Vicente dio voces diciendo: salgan soldados contra estos infieles que están contra nuestra fe y nuestro rey. Y así comenzaron y dispararon sus arcabuces y dieron la escaramuza, y los soldados mataron a los indios como hormigas y de espanto. Este desgarrador episodio solo fue el inicio de una estación inacabable de penuria y de ignominia, porque el problema no fue que el libro llegara, sino la forma en cómo llegó, la concepción del mundo que encarnaba y el régimen que lo usaba como estandarte. Lo que vino después
No solo fue el látigo y la penitencia, sino la dislocación de la mirada genuina, la denigración del camino auténtico, el envilecimiento de los propios sueños. Como dijera el poeta César Vallejo, el cadáver ahí siguió muriendo. A mediados del siglo XVI, durante la llamada extirpación de idolatrías, aquella funesta campaña represiva contra la sacralidad en el mundo andino, el visitador español José de Acosta aconsejaba a los extirpadores refutar cualquier práctica cotidiana que constituyera pecado grave de los indios, como por ejemplo, mirar al sol naciente y saludarlo, conciliarse con palabras a la benevolencia del río que va a pasar nadando, observar el graznido o canto de las aves nocturnas o los animales, echar suerte sobre lo que ha de hacer, ofrecer a la tierra las primicias de las semillas o frutos, consagrar a los astros los hijos que les nacen, supersticiones que está tan llena toda su vida. No hay enfermedad más grave de los indios. Pero no es solo que no comprendían la entrañable filiación de las comunidades humanas con la naturaleza. Miraban la realidad eclipsándola, no revelándola. No se acercaban para conocer, sino para profanar. No para avisorar, sino para desfigurar. Siendo los indios de ingenio tan corto y pueril, escribió de Acosta, más bien han de ser tratados como niños o mujeres, o mejor aún, como bestias. Y más que en abusar la espada, hay que pensar en el azote, para que corregidos aprendan a temer y obedecer. Porque son torpes, estúpidos, unos troncos que fuera de su maíz y su chuño no son capaces de entender nada. Aunque hay sus más y sus menos, son todos ruines y torpes y ajenos a toda nobleza. Todos de condición baja y servil, de corto ingenio y juicio escaso y vacilante, todos de natural inconstante y caedizo, hechos para ceder solo al miedo y a la fuerza. Una mirada así hace de los otros y su mundo un espectro condenado a la penumbra, una nudosa imperfección a despreciar, corregir o cercenar. Nuestra historia fue contrahecha, o parodiada, apatrañada. Francisco López de Gómara, para citar un caso, a mediados del siglo XVI, escribió su Historia General de las Indias y la Crónica de la Conquista de la Nueva España, mientras era capellán en la casa de Hernán Cortés. El principal dios que tiene la gente de estas islas, escribió, es el diablo, que le pintan por todos lados cómo se les aparece, y se les aparece muchas veces e incluso les habla. El diablo los tiene tan engañados que le creen cuanto dice, y él se anda como sátiro entre las mujeres y, tocándoles el ombligo, se desaparece. Pero el señor de Gómara nunca estuvo aquí. Sus voluminosos libros los escribió con la información que obtuvo de los mercenarios que frecuentaban la casa de Cortés en España. Desde muy temprano, por eso, la magistral capacidad de los pueblos originarios para criar y desbravar entró en acción. En 1570, el cronista nativo Titu Cusi Yupanqui escribió, a duras penas, toreando entre el quechua y el castellano, la memoria de los hombres es débil y flaca, y si nosotros no acudimos a las letras para aprovecharlas en nuestras necesidades, será imposible podernos acordar, por extenso, de todos los negocios largos y de importancia que se nos ofreciesen. En medio de la mortandad, los pueblos almacigaron la letra para impugnar y revelar, para implantarle un andamiaje a la memoria herida. La letra fue descabalgada para enseñarle a andar. Así, sabiendo, o no más sintiendo, hace ya casi 50 años comenzamos a formar nuestra red de bibliotecas rurales de Cajamarca en la Sierra Norte de Perú. No fue un proyecto ni un modelo.
La idea era juntarnos y en la espinosa coyuntura que atravesaba el país, aprovechar para informarnos y formarnos. Los libros no pueden hablar, pero ayudan a avivar el habla. No pretendíamos empoderarnos del libro, queríamos que el libro se entropara con nosotros. A él, que llegó de la mano del despotismo y se mantuvo por siglos constreñido a los salones de los potentados, le hicimos guiños, lo embarbascamos para que se volviera parte de nuestros aparejos. El ritmo de la vida agrícola acabó por amansarlo, lo despojó del cosmético embaucador de personaje inaccesible. La región Cajamarca está enclavada en la cordillera de los Andes. Sus altitudes van desde los 200 hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Su relieve es muy accidentado. La unidad poblacional más pequeña en el campo es un caserío o comunidad. Es ahí donde están nuestras bibliotecas, en unas 500 comunidades y en las propias casas de la gente. Es decir, sin locales, ni estanterías, ni unidades móviles. La red de bibliotecas rurales es una institución y un movimiento autónomo. Nosotros no contamos con apoyo del Estado y no estamos adscritos a ninguna institución que pudiera condicionar nuestro quehacer. Somos todos voluntarios. Los bibliotecarios y bibliotecarias son comuneros y comuneras elegidos en asamblea. Y como la mayoría de los campesinos, no han terminado sus estudios primarios. Cada biblioteca inicia su trabajo con un pequeño lote de libros que son canjeados permanentemente con aquellos de las comunidades vecinas. El trueque no es solo para intercambiar y refrescar la colección de libros, sino para visitarse y conversar, para encontrarse y comunicarse. Una biblioteca se forma a solicitud de los comuneros, es decir, el libro no acude si no lo invitan. La decisión soberana prohija al libro, lo arrima a las búsquedas y a los trayectos. Y aunque la asamblea comunitaria elige a un bibliotecario, toda la familia se hace cargo. Como el papá suele estar labrando en su parcela, los niños o la mamá suelen ser los que más atienden el quehacer de la lectura. Pero como los libros no pueden preciarse de ser neutrales, tanto en forma, aunque más en fondo, algunos años después de empezar con esta marcha, tomamos la decisión de hacer nuestros propios libros, rescatando los saberes de las comunidades. Para hoy ya estamos cerca de publicar unos 200 títulos con la palabra tal como la decimos y con los nombres de quienes cuentan y recogen lo que sabemos. Este quehacer, que se llama Enciclopedia Campesina, implica que queremos abrazar los conocimientos de todo el mundo, pero con brazos propios, sin los guantes blancos que suele imponer la adquisición objetalista del conocimiento primigenio. Porque, como insistimos siempre, no se trata solo de leer, sino en nombre de qué causa leemos, de cómo la lectura puede ser consistente con el ambiente en el que anida y con el mañana que queremos. Los libros pueden tornarse un decidido fermento de la sapiencia. Hacerlos es una forma de revertir las invasiones y de honrar la humilde y portentosa fuente que nos heredaron nuestros mayores. Así, la lectura es una zaranda que nos permite cribar todo aquello que fertilice esta propia fuente. La naturaleza de los libros no puede ser ajena a la naturaleza de la gente. La tierra, el agua y todo el ambiente no constituyen una estación de servicios, un conjunto de cosas para la satisfacción del consumo. El territorio no es un inmueble surtidor de combustible fósil. La tierra es la bien amada madre a la que estamos enlazados. Y los libros pueden revelar la dimensión de ese milagroso cordón umbilical gracias al cual estamos vivos. Cajamarca, como la hermosa Colombia, es una tierra muy bella. Más del 70% de su población es campesina.
Es una región agraria excepcional, tanto por su bagaje humano como por su condición climática. Pero una angustiosa extrema pobreza la abate. Y es aún más pobre desde que se explotan en su territorio las minas de oro más ricas del continente. Tenemos allá un viejo dicho: el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Deberíamos cambiarlo y decir algo un poco más certero. Por ejemplo, el Perú es un banco de oro encasquetado encima del cosechero. En todos estos años de venir andando, hemos aprendido que pregar por la supervivencia de la tierra en nuestro quehacer y proceder cotidiano no es endilgarse una pose de ecologista ni adjudicarse una graciosa concesión altruista. Es, ante todo, develar el derecho de pertenencia al acervo de la naturaleza. Es el principio de la relación con el territorio. Desde esa filiación, los saberes que habitan en las comunidades no son efluvios de una mentalidad arcaísta. La sapiencia de los más humildes es un vivero de dignidad acumulada que no clama palabras indulgentes ni filantropías autocomplacientes. En el modus operandi del coloniaje moderno ya no se pone el cepo, pero igual nos tuercen la cerviz. Ya no hay azotes en plaza pública, pero en pantalla pública se flagela la dignidad de la gente y se sojuzga la imaginación de los niños. Si hay una función política primaria en el quehacer bibliotecario, esa es disolver el coágulo medular de la dominación colonizadora. Esto implica la deconstrucción de los engranajes y las prácticas arbitrarias. Las propuestas no pueden hacerse a partir de los vicios establecidos. Uno de los mayores desmontajes que tiene que hacerse tiene que ver con las palabras que se utilizan, con las definiciones que las tecnocracias externas implantan y maniobran. Porque en efecto, si la construcción de los discursos reproduce la concepción que se tiene del mundo, sus ordenanzas se multiplican en las relaciones sociales y se reimprimen en sus aplicaciones prácticas. Como dijera el psicólogo Abraham Maslow, si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo. Las iniciativas ciudadanas no pueden caer en el juego de ser calcos y copias del sistema que precisamente cuestionan, porque no están empujadas por comedimientos subalternos, sino impelidas por la fuerza de su majestad silvestre. Hace ya muchos años, un amigo mío que trabajaba de capellán en un hospital psiquiátrico me contó que en una ocasión había pedido a los internos que dibujaran el rostro de Dios. Casi todos hicieron sus dibujos como los moldes mandan, de barba y cabello largo, blanco, con semblante paternal, inmutable, soltero y sin compromisos. Pero uno lo había dibujado distinto. Dios tenía los ojos de estupefacto, era completamente rojo y tenía la boca tapada con una mano. Cuando mi amigo le preguntó por qué lo había hecho así, el loco le contestó: es que Dios se muere de vergüenza por la gente que ha creado. Quizá era el único cuerdo. Jean-Paul Sartre, cuya filosofía destacaba las nociones de libertad y de responsabilidad personal, decía que la vergüenza es un buen ejemplo para explicar las relaciones humanas, que no se descubre al prójimo observándolo, sino sintiéndose observado por él. Cuando le pregunté a Mama Santos, quien nunca había ido a la escuela y era la madre sabia de la comunidad quechua de Chilimpampa, si ella también pensaba que Dios andaba rojo por el bochorno, me dijo: no creo. Porque si fuera así, nosotros también tendríamos que avergonzarnos de él. Entonces, ¿de qué color es?, le pregunté. No tiene color, me dijo. Dios es transparente. Tendría así razón el poeta libanés
Khalil Gibran cuando afirmaba que aquel que no usa su ética como si fuera su mejor ropaje, estaría mejor desnudo. Porque lo ético no consiste en la adopción de posturas morales acordes con determinadas doctrinas. Lo ético es una toma de posición innegociable que garantiza la integridad del otro más que la de uno mismo. El ámbito de la posición ética es una forma superior de convivencia, tanto con la sociedad como con la naturaleza. Lo antiético sería entonces tanto la injusticia como la codicia, tanto el abuso como el abandono, tanto lo infraterno como la destrucción de la tierra. Lo antiético es todo lo que nos tuerce la convivencia comunitaria. Tener ética es asumir como propio el dolor y la alegría que podemos provocar en los otros. Visto así, ¿cuál es el papel que tiene la biblioteca pública con la gente? ¿Con quién es su obligación? ¿Con el edificio o con la comunidad en donde esté el edificio? Dicho de otro modo, ¿su compromiso es con el ámbito del edificio o con la edificación del ámbito? Y si es así, ¿el bibliotecario conoce a la gente y las necesidades de su comunidad? ¿O solo somos aduaneros de la información y el conocimiento? ¿Cuál es su promesa con la cultura propia? En suma, ¿por qué y para qué se hace lo que se hace? Lo que ocurre es que no solo se trata del riesgo de caer en una mecánica del servicio, sino a favor de qué o quién está ese servicio. Si las bibliotecas se erigen para atender las carencias, el bibliotecario no puede ser un propalador de supremacías. Los bibliotecarios no somos vectores de epidemias enajenantes. Es aquí cuando se pone a prueba, además, la magnitud de nuestra modestia. Porque cuando decimos que vamos a informar, es porque estamos dando por hecho que el otro está desinformado. Decir que vamos a educar es equivalente a decir que los demás no están formados. Decir que se va a culturizar significa que, uno sí, claro, los demás no tienen cultura. Por tanto, en una de esas, podemos tener los ideales correctos, pero no ser capaces de vivir de acuerdo a ellos. Esta desconexión elemental suele ser la causante de la modorra o el fracaso de muchos de nuestros proyectos. Porque al no considerar la realidad, los pueblos siguen su camino, no por lo que hemos hecho, sino a pesar de lo que hemos hecho. De modo que como ineficaces podemos ser muy eficaces. Los reprocesos pueden ser más bien retrocesos. Quizá no es que fallan los proyectos, sino que era otra realidad a la que estábamos respondiendo. Alguien decía incluso que a veces las mejores intenciones sirven para obtener los peores resultados. No se trata de una querella, al fin y al cabo, entre el bien y el mal. Llegado el caso, pocas veces ocurre que una mala intención redunda en un buen resultado, aunque a veces pasa. No sé si será cierto, pero alguien me contó de un tipo que tenía una muy mala relación con su suegra. Estaba tan molesto que hizo un poderoso ritual de vudú para acabar con ella. Y la señora se curó de la artritis por efecto de la acupuntura. Lo que ocurre también es que las propuestas que concebimos muchas veces se hallan bajo la presión de entornos instaurados nada gratos. La corrupción, la dependencia, las cuotas políticas, el clientelismo, las obligaciones mercantiles, la lógica de los beneficios, etc. O porque equivocadamente se asume que quien lee es superior a quien no lee. Así que leer puede ser muy cool o muy snob. El snobismo, como se sabe, es la tendencia a imitar lo que se considera superior y elitista, despreciando simultáneamente a quienes se consideran inferiores y subalternos. La palabra, al parecer, vendría del latín sine nobilitatem, es decir, sin nobleza.
Snob era la sigla que antiguamente la burguesía inglesa asignaba junto a los nombres de quienes consideraba ordinarios en la lista de los vecinos. Desde la figuración del libro como un fetiche, existe el riesgo de la pedantería libresca, de espabilar una engreída insensatez, una ralea de exhibicionismo lector. Supongo que aquí en Colombia no pasa eso, pero lo he visto en muchos lugares. La biblioteca no tiene que ser una pasarela. La lectura crítica, en tanto un acto de insubordinación, es incompatible con el arrodillamiento. La biblioteca es la prueba humilde, proletaria y tangible de lo infinito. Cuanto más se lee, más se comprueba lo mucho que falta leer. Un tema crucial es que mientras nosotros podemos estar bregando por un cultivo goteante de la ética, los llamados medios masivos nos descargan cotidianamente una borrasca impiadosa e inmoral. Es como si hubiera el propósito de deshonestizarnos. El periodista peruano Marco Aurelio de Negri decía que, dado el derecho de hacer todo aquello que la legislación no impide, no hay ninguna ley que prohíba embrutecer a la gente. La persona que en un programa televisivo está esparciendo basura no está cometiendo ningún delito. Esto ocasionaría una aparente felicidad reclinada en los llamados 4 ismos de la era digital: el inmediatismo, el fragmentarismo, el superficialismo y el facilismo. Todo menos la riesgosa postura del auténtico lector en do mayor, apasionado, comprometido, enraizado y decidido. Por eso, leer es urgente. Pero para que además se convierta en importante, requerimos una enorme dosis de motivación interior. Esa motivación nos la puede dar el indisoluble vínculo con la tierra y con la gente. No importa cuántos títulos ostentemos, una lectura comprometida lleva la rúbrica de la gratitud y la gratuidad. Un proyecto ético trasciende la dimensión individual y tramonta los restringidos recintos administrativos. La realidad planetaria no puede ser reducida a la órbita doméstica, pero la trayectoria doméstica sí puede expandirse a la dimensión universal. Lo que hoy está en juego no es una promoción timorata de lecturas instructivas. Está en juego la supervivencia de una humanidad con imaginación regeneradora, con higiene política y con responsabilidad moral común. Resulta por eso indispensable una altísima dosis de indignación y de asombro, y más grande aún de coherencia y consecuencia. Son palabras muy bellas, y por bellas esquivas, y por esquivas trajinantes. Coherencia viene de haerere, que significa estar internamente adherido, y consecuencia viene de seki, la cualidad de perseverar sin rendirse. Nos toca mirar a largo plazo. Nosotros en Cajamarca tenemos casi 50 años de venir andando y sabemos que recién estamos empezando. Para impulsarnos y para ser justos, no necesitamos tener sobre la nuca la mirada de Dios. Basta con la existencia de los descamisados. Aunque sabemos que el camino es largo, no nos falta el antojo y el entusiasmo. Y andamos advertidos. Hace poco más de 400 años, Cervantes decía a través de Don Quijote, el ingenioso hidalgo: pero no es merecedora la depravada edad nuestra de gozar tanto bien como el que gozaron las edades donde los andantes caballeros tomaron a su cargo y echaron sobre sus espaldas la defensa de los reinos, el amparo de las doncellas, el socorro de los huérfanos y pupilos, el castigo a los soberbios y el premio a los humildes. Los más de los caballeros que ahora se usan, antes les crujen los damascos, los brocados y otras ricas telas de que se visten, que la malla con que se arman. Ya no hay caballero que duerma en los campos sujeto al rigor del cielo.
En los años 80 me encontré con un grupo de exiliados de un país hermano nuestro, en el que en los últimos 4 años habían tenido 8 presidentes. ¿Cómo explican esta situación?, les pregunté. Y uno de ellos me contestó: lo que pasa es que cada uno de nosotros es un partido político diferente, con serias divisiones internas. Es verdad que en cierta forma, un país es un conjunto de países, sumamente diversos y a veces porfiadamente distantes. Pero somos uno, al margen de las fronteras, las exclusividades y las separaciones. El riesgo es volvernos insulares en nuestra propia tierra. Hay mucho que nos desune, pero ¿qué nos une? ¿Qué nos conecta como humanos? ¿Qué nos acerca como pueblos? ¿Qué nos congrega como paisanos? Las razones que nos empalman son seguramente las semillas fundamentales del territorio. Hay una realidad interior que nos define, y lo invisible no significa que sea intangible. Por eso, la búsqueda y restitución de los vínculos es insustituible. Reconocer y distinguir el tuétano de los pueblos podría despertarnos los intramuros, y reacoplar los huesos del terruño es vital para empezar a andar. Si no camino mi ambiente, ¿cómo sería capaz de conocerme si no sé de qué estoy hecho, qué me hace real y qué me impide ser posible? Vivenciar la tierra define la dinamicidad de nuestros sentidos. Hurgar en la realidad aclara la composición de nuestras iniciativas. No se trata de un concepto gaseoso, de matrices lógicas ni estadísticas referenciales. En el caso de Perú, casi una tercera parte del país son críos de 0 a 17 años. La FAO ha identificado en los últimos años más de 2,5 millones de personas en situación de hambre, 100.000 más de las que se registraron en los años anteriores. El Instituto Nacional de Estadística informó hace poco que más del 50% de los niños menores de 3 años en el área rural padece de anemia. En el área urbana la cifra asciende al 40%. El informe señala que la anemia afectó a niñas y niños cuyas madres no tenían nivel de educación o solo contaban con estudios de primaria. No es que seamos poblaciones vulnerables, somos pueblos excluidos, discriminados, postergados, omitidos. No es que estamos en riesgo de vulneración, la padecemos a diario. No es invalidez, es vilipendio. La realidad no sabe de circunloquios. Los números pueden servirnos de referencia y las teorías de advertencia, pero otra cosa es la existencia y la presencia. La inserción de las miradas abiertas y sensibles, el olfato libre de humo, el oído sin corcho y la mano sin empuñadura pueden ayudarnos a ver el territorio, no como un concepto, sino como el ambiente que nos fragua y al cual nos debemos. Es verdad que el territorio como término puede sonar, a diferencia de tierra o terruño, un poco limítrofe o mecánicamente cartográfico. Así que, como dice el trabalenguas, el que lo descartografíe, buen descartografiador será. La primera ruptura en la relación con el territorio es la que hacemos al interior de nosotros mismos, cuando dejamos de ser sujetos coincidentes y unidos. Pasa seguramente lo mismo con el concepto de ruralidad. Cuanto más conceptuoso se torna, más remoto se vuelve. Yo no conozco a ningún campesino que diga soy de la ruralidad. Como alguien decía, el campo no es ese horrible lugar donde los pollos se pasean crudos. Es verdad que en el campo no hay buena conexión a internet, pero hay conexión con la tierra.
y hay infinitos gigabytes de sabiduría en cada recodo de los caminos y en cada fogón agrario. De muchos modos, el problema no es que las poblaciones rurales lean mal, sino que probablemente quienes accedemos a estos territorios no escuchamos bien. Hace ya muchos años, con Juan Metcalf, el entrañable compañero que comenzó a formar las primeras bibliotecas rurales de Cajamarca, íbamos caminando en el campo de una provincia a otra con nuestras alforjas cargadas de libros. Llevábamos por lo menos unas 10 horas caminando y estábamos en una cuesta temida, muy empinada, y no recordábamos para qué lado del camino se encontraba la casa del comunero bibliotecario. De pronto, desde la cima, una señora nos hizo señas para que siguiéramos subiendo. Cuando llegamos donde estaba, la saludé y pregunté con lo poco que me daba la respiración, ¿dónde estaba la biblioteca? La señora me miró en silencio y con cara de desconcierto. Entonces Juan intervino y preguntó dónde vivía el bibliotecario. Y el desconcierto aumentó en el rostro de la mujer hasta que dijo: disculpen, aquí no hablamos ese idioma. Estábamos a punto de caer de espaldas. Felizmente una niña salió de la casa diciendo: no, mamá, es la casa de don Manuel, donde están los libros. Este caso nos demostró que la tarea importa más que la denominación, que el nombre no hace al anhelo, del mismo modo que el color de las plumas no levanta el vuelo del pájaro, y que llegado el caso, tenemos que ser más políglotas de la tierra que bilingües de la academia. Los nombres no siempre definen las acciones. En el caso de la palabra biblioteca, su partida de nacimiento es de muchos modos una franca limitante y muchas veces una confortable justificación. A nivel etimológico, como todos sabemos, biblioteca es la suma de libro y caja o armario, considerando que se refiere al lugar donde están los libros. En el caso de bibliotecario, el sufijo ario indica el cargo o la profesión. Ocurre que hay términos que nacieron enjutos, pero podrían robustecerse, como es el caso de bibliotecario. Como hay otros que nacieron para vivificar y terminaron amortajándose, como es el caso de escuela. La palabra escuela viene del griego skole, que significa tiempo libre, contemplación, cultivo del espíritu. La escuela era antiguamente el lugar donde uno podía humanizarse, dedicándose a su formación, libre de las presiones diarias. De ahí que la palabra estudio significó originariamente afición, afán, empeño. Estudio es, en su etimología, desvelo por afecto y gozo. Bibliotecario, en cambio, carga con el rótulo de la función, como predestinado a la custodia, el ordenamiento y la prestación del servicio con libros y documentos. Pero sería fantástico que un armario, que viene de armarium, el lugar donde se guardaban las armas, se convirtiera en un almario, el lugar en el que mora el ánimo, el soplo vital que nos impulsa. Una bibliotecaria o bibliotecario no tiene que ser un bibliodatario y menos aún un bibliosectario. Hace años se me ocurrió que la mejor definición sería la de bibliolactario. Es decir, el que cría con la esencia fundamental del afecto, el que da de lactar el conocimiento. Pero alguien me advirtió que hay el riesgo de caer en tergiversaciones algo malignas. Por eso, quizá el mejor vocablo para huracanar el remanso sea biblionectaria o biblionectario, aquel que hace de los libros y la lectura
una fuente tan energética y grata que aroma y atrae a quienes quieren nutrirse para seguir volando. No estoy proponiendo que se cambie el nombre, faltaba más. Solo digo de hacer en cualidad aquello que el vocablo no precisa. Inspirar a la pasión de leer los libros para columbrar el mundo. Porque la acción biblionectaria es polinizante, fecunda tanto al que da como al que recibe. La biblioteca no es una jaula, es un espacio en el que se reinventa la función social en una consagración comunitaria. Las lecturas pueden ser intensas y estimulantes, y su consumación no es una catapulta al supermercado. En una biblioteca, el aprendizaje no tiene fin y las graduaciones pueden ser voluntarias y múltiples. En eso supera a las más mentadas universidades del mundo. No vamos a este manantial de néctar por obligación ni con el propósito de ostentar un cartón que nos garantice una dependencia. A la biblioteca podemos ir para aprender 1000 carreras, con independencia de notas, con emancipada apetencia y con la certeza que la elección es gozosa y solidaria al margen de la utilidad pecuniaria. Por eso también nos toca erigir nuestros propios escritos y con mayor razón debemos acudir a la estirpe que nos ha mantenido vivos, el saber invisibilizado y proscrito de nuestros pueblos, la memoria insepulta que no aparece en los libros, la tradición oral de las bocas enmudecidas, los cuentos insumisos, el recuerdo perenne, los saberes ninguneados, la obstinada supervivencia de la letra descalza. Al fin, no es para rescatar el pasado, es para recuperar el futuro. Muchísimas gracias.